Muy buenos días a todos. Ya vamos a comenzar. Primeramente, muchas gracias por darse el tiempo para conectarse y poder tomar este webinar de introducción al refrigerante R32 y así puedan conocer un poco a fondo los conceptos fundamentales de cómo funciona. Destacaremos las herramientas a emplear para su correcta instalación, su correcto mantenimiento, al igual que el portafolio York que manejamos con este nuevo refrigerante. Mi nombre es Daniel Sandoval, actual gerente de mercadotecnia para América Latina en Johnson Controls. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre la capacitación o inquietudes con este nuevo refrigerante, pueden colocarlas en la sección de preguntas que se encuentra en el lado derecho de su pantalla. Y vamos a estarlas respondiendo poco a poco. De igual manera, si pueden mencionarme en el chat si me escuchan correctamente y pueden ver la pantalla. Antes de iniciar con la presentación y el contenido preparado para todos ustedes, quisiera iniciar con una breve introducción de la empresa. Pues bienvenidos a Johnson Controls. Somos una compañía global que integra tecnologías para poder desarrollar espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Donde pues siempre nuestra promesa es poderles brindar innovación, brindarles tecnología, para que todas las vidas de todas las personas en el mundo sean más confortables y mejores. En algunos datos globales de la compañía, tenemos más de 130 años de innovación, con más de 8,700 patentes activas, presencia global en más de 150 países, más de 4 millones de clientes satisfechos en todo el mundo y 9 de cada 10 edificios emblemáticos cuenta con alguna de nuestras funciones. Platicándoles un poco acerca de nuestra marca York, con más de 145 años, es decir, desde 1874. York es una de las marcas de aire acondicionado residencial, comercial e industrial que proporciona soluciones eficientes para poder mejorar pues, la calidad del aire en millones de hogares en el mundo. Siempre estamos buscando innovar, buscando nuevos productos con calidad mundial para poderles brindar el mayor ahorro de energía, brindarles comodidad y fiabilidad en todos nuestros productos. Ya para finalizar la introducción, quiero invitarlos a participar en nuestro programa de incentivos JCI Max, en donde todas sus compras de la marca York que realicen pues, con nuestros distribuidores autorizados otorgan puntos y esos puntos los pueden canjear por monedas electrónicos que pueden utilizar en cualquier lugar con terminal bancario, ya que está respaldado por Mastercard y la pueden utilizar en supermercados, gasolineras, cines, en cualquier lugar. Estamos presentes en este programa con 7 países y participar es muy sencillo. Solo ingresan a jcmaxprogram.com, seleccionan el país y se registran. O a través de la aplicación móvil de JCI Max disponible para pues, celulares o tabletas en sistema Android o en iPhone. Ahora, iniciando con nuestro entrenamiento, el día de hoy nos acompaña nuestro experto Diego Manrique. Él es nuestro máster con más de 10 años de experiencia dando soporte en productos de aire acondicionado, tanto residencial, comercial y BRF, y más de 3 años dentro de Johnson Controls. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Daniel, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Y bueno, sean bienvenidos a esta charla acerca de los productos con R32 de este pues, nuevo refrigerante para la región. Bueno, antes que nada, pues me presento Diego Manrique. Soy la persona a cargo de brindar soporte técnico para lo que es la región de América del Sur, Colombia también, específicamente estoy basado en Colombia y pues también se apoyo algunas regiones en Centroamérica. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este refrigerante, ¿no? Que quizás para muchos de ustedes en la región es algo nuevo. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que hay que conocer acerca del manejo de este nuevo refrigerante. Y bueno, también tocaremos algunos aspectos claves para lo que es la instalación de estos equipos de manera esencial, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido pasando con este tema de los refrigerantes? Bueno, muchos de ustedes seguramente que estamos metidos en la industria del aire acondicionado, de la climatización, pues sabemos muy bien
que muchos de los equipos pues van a contener un fluido esencial para su funcionamiento, que es el refrigerante, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se han venido implementando gases que pues básicamente mejoran el rendimiento de los equipos y adicional a eso pues se busca que sean menos contaminantes, ¿no? Entonces, antes existían específicamente para equipos de confort, ¿no? Lo que se conoce como el R22 es un gas HCFC, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este tipo de refrigerante? Este tipo de refrigerante dentro de su composición contiene un elemento que agota la capa de ozono, ¿cierto? Entonces, esto se usaba ampliamente en la industria de la refrigeración y, bueno, se determinó que se detendría la producción por completo en los próximos 5 años de acuerdo al protocolo de Montreal. Entonces, estos protocolos donde los gobiernos hacen acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para implementar mejoras a niveles ambientales, a niveles climáticos. Entonces, bueno, en esta ocasión se empezó a reducir, pues, desde cierto punto se empezó a reducir pues, la fabricación de equipos con R22 y pues irlo sacando poco a poco del mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque este tipo de refrigerante agota la capa de ozono, ¿ya? Es posible que hoy en día existan algunos equipos que contengan este tipo de gas, este tipo de refrigerante, pero muchos de ustedes sabrán que pues ya hoy en día hacer una refacción en un equipo de estos pues va a llevar digamos que unos costos importantes porque ya el refrigerante es muy difícil de conseguir, puede que se consiga, pero es realmente muy difícil y si se consigue pues vale mucho dinero. Entonces, es por eso que, bueno, cuando han venido sucediendo estos cambios de equipos, bueno, ya vienen con unos refrigerantes que son más ecológicos, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Entonces, esa es la transformación que se ha venido dando acerca de los gases refrigerantes, específicamente hablando, pues, en lo que es confort, ¿no? Porque igual refrigerantes hay de muchos tipos y bueno, cada uno tiene una aplicación. Hay aplicaciones para baja temperatura donde se utilizan otros tipos de gases. Entonces, continuando hablando acerca de esto, bueno, cómo los HCFC agotan el ozono, ¿no? Aquí seguimos hablando un poquito de historia de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El HCFC, que en este caso es el R22, va directamente a la atmósfera, ¿cierto? Se descompone absorbiendo los rayos UV y allí hay un componente que es el que justamente afecta la capa de ozono y es el cloro, ¿cierto? Entonces este componente es liberado y su reacción química entre él y el O3, que sería el ozono, pues es consumido y bueno, esto va a generar un agotamiento de esta capa que pues esta capa como todos sabemos es una capa protectora eh, para pues, nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, esta capa básicamente nos ayuda a proteger de los rayos UV, que a su vez, pues, van a afectar muchas cosas a niveles de salud, también a niveles ambientales. Entonces, bueno, han sucedido ciertos momentos donde esta capa, pues, o más bien, se ha generado un hueco en esta capa, ¿cierto? Y bueno, algo importante de la capa es que ella tiene la posibilidad de regenerarse, ¿no? De manera natural, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se siguen liberando gases que afectan la capa de ozono? Pues que esa brecha, ese hueco, ¿no? Nunca se va a cerrar. Entonces, digamos que en ese sentido, por eso es que se han venido implementando estas mejoras en todo tipo de sustancias que generen eh, el agotamiento de la capa de ozono. Y eso ya viene de mucho tiempo atrás, de varios años atrás, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas importantes en cuanto a los gases pues, que contienen cloro, que ya hoy en día pues, es muy raro ver. Adicional a esto, algunos gobiernos de países desarrollados, sobre todo en la Unión Europea, pues han venido implementando otros protocolos, otras
reglamentaciones o regulaciones de los nuevos gases, o bueno, los gases que han venido reemplazando los gases con cloro que agotan la capa de ozono. Ya hoy en día estamos hablando de gases fluorados, o también conocidos como F-gas, que pues su composición química básicamente es HFC, ¿no? Contiene floro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo largo bueno, a principios de la década de los 2000, la Unión Europea pues firma un protocolo de Kioto, es un protocolo donde se establecen ciertos lineamientos para implementar mejoras a nivel ambiental, para reducir la emisión de gases, de efecto invernadero. Entonces, digamos que a raíz de eso, pues se van implementando algunos planes de acciones ambientales adicionales y se regulan ciertas cosas a niveles específicos, sobre todo pues para, en este caso, el tema de la emisión de los gases refrigerantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha venido transcurriendo desde el principios de la década de los 2000 y bueno, ya posterior a la década de los 2000, donde pues se han venido desarrollando algunas nuevas regulaciones a nivel europeo. Entonces, este nuevo reglamento de gases fluorados de la Unión Europea básicamente busca la prevención de fugas y emisiones, de cierta manera la prohibición del uso de gases en ciertas aplicaciones y reducir gradualmente el suministro de los gases fluorados. El objetivo, ¿cierto? De esto es, como les mencionaba, la prevención de emisiones y la reducción de uso de gases fluorados que contengan un alto grado o una alta incidencia del GWP. Ya vamos a hablar acerca de eso, que es el GWP, que sus siglas indican Global Warming Potential. Entonces aquí ya dejamos un poquito de lado el tema del agotamiento de la capa de ozono, ¿sí? Y ya empezamos a hablar de otras situaciones que generan de cierta manera alguna incidencia en los cambios de temperatura del planeta, ¿no? Estamos hablando del calentamiento global, ¿sí? Esto básicamente va relacionado a algunas condiciones que se dan o que pues nosotros mismos generamos, ¿cierto? Ciertas condiciones donde la generación de ciertos gases o la emisión de ciertos gases o de ciertos componentes a la atmósfera pues va a generar este efecto, lo que se conoce como el efecto invernadero, ¿no? Entonces esto genera un calentamiento inusual, ¿cierto? En la temperatura ambiente de ciertas zonas y bueno, esto repercute obviamente en el deshielo de los polos, donde aumenta también el nivel de agua. Entonces ya digamos que estas cosas ya se han venido observando, ¿no? A lo largo de los años y justamente por múltiples factores y bueno, a nosotros nos pega un poquito el tema de la emisión de los gases refrigerantes, ¿cierto? Entonces aquí vemos CO2, HCFCs o CFCs van a la atmósfera, absorben los rayos infrarrojos de la superficie de la Tierra y el calor de la superficie terrestre no puede atravesar la troposfera, no se disipa de una manera adecuada y esto a su vez genera un incremento en las temperaturas. Entonces aquí ya vemos algunos índices importantes que se miran en el tema de los refrigerantes. Estamos hablando de lo que sería el ODP, que como sus siglas en inglés lo indican es Ozone Depletion Potential, que es el potencial de agotamiento de ozono que tiene un refrigerante. Entonces, esto fue lo que se buscó en su momento con el R22, disminuir o hacer una transición a gases que tuviesen un índice de cero, es decir, que no agotaran la capa de ozono. Y ya eso se volvió ley, ¿no? Entonces todos los fabricantes de equipos, fabricantes de refrigerantes, pues tuvieron que adaptarse a esto y buscar nuevas alternativas que tuvieran un agotamiento de cero, ¿no? O sea, que no afectan a la capa de ozono. Sin embargo, existe otro índice que se conoce como el GWP, como ya les comenté, este es sus siglas indican Global Warming Potential, es el potencial que tiene un refrigerante para generar pues, el tema del calentamiento global. Y bueno, entre menos
GWP tenga un refrigerante, pues va a disminuir incidencia en temas de efecto invernadero. ¿Sí? Si ustedes observan la tabla que está aquí a mano derecha, pues tenemos una comparación de algunos de los refrigerantes empleados en la industria, ¿cierto? De climatización o de la refrigeración. Entonces, vemos que el R22 pues tiene un ODP 0.055, más sin embargo, pues tiene un GWP 1810. ¿Qué sucedió? Vino un cambio, una transición al R410A, que pues hoy en día pues se sigue utilizando en muchos de los equipos, ¿cierto? Este refrigerante pues no tiene una incidencia en el agotamiento de la capa de ozono, pero sí tiene un GWP de 2088. Entonces los nuevos acuerdos, nuevas reglamentaciones que van saliendo, ya nos piden que se busquen, bueno, a lo largo de los años se ha pedido que se busquen nuevas alternativas en cuanto al refrigerante que tengan, digamos, un GWP menor a ciertos valores, ¿sí? Menores a 700, es lo que se está buscando. Entonces, digamos que ahí surge el R32. El R32 es bueno, este refrigerante es un refrigerante que igual ya no tiene ningún índice de ODP, pero sí tiene un GWP de 675. Vamos a encontrar también otros tipos de refrigerantes, como el R290, por ejemplo. El R290 es un gas que contiene un GWP realmente muy bajo, como ustedes lo ven allí, pero tiene ciertas condiciones que no lo hacen viable, digamos, para, por ejemplo, aplicaciones de uso residencial o de uso, digamos, comercial, ¿cierto? Entonces ya vamos a ir viendo qué otras características se vuelven importantes a la hora de tener en cuenta la selección de los gases refrigerantes. Entonces, bueno, hablando también, siguiendo hablando sobre el tema de los nuevos reglamentos, pues se busca que el CO2 equivalente para el 2030 sea de un 21%. Digamos que eso se estableció desde el año 2015 y pues ahí se ven en la gráfica algunas de las metas que hay que ir buscando y esto va muy de la mano obviamente con la emisión de los gases que contienen cierto índice de agotamiento, perdón, de calentamiento global. Entonces es un poquito como de dónde va surgiendo estos cambios, ¿no? Ahora, específicamente hablando del R32, el nombre del R32 se conoce como difluorometano, su fórmula estructural química es CH2F2 y es un gas a temperatura ambiente soluble en aceite pero insoluble en agua, ¿sí? Algunos reglamentos relacionados con el R32, bueno, ahí pues hay unas referencias de algunas reglamentaciones internacionales, otras europeas, otras desde también la parte de Norteamérica, donde pues establecen ahí ciertas normativas, ciertas restricciones para la seguridad, para el manejo del mismo, ¿cierto? Y aquí ya algo importante a tener en cuenta con este tipo de refrigerante es que el R32 es un gas ligeramente inflamable, ¿sí? Entonces esto ya lo condiciona un poco para ciertas aplicaciones, para darle cierto manejo. Y más sin embargo, pues digamos que este tipo de, o sea, donde se puede generar la llama, ¿cierto? Esto debe tener ciertas condiciones específicas. Esto solo quemará cuando su concentración está entre unos límites inferiores y superiores de inflamabilidad, lo que se conoce como el Lower Flammable Limit y el Upper Flammable Limit. Entonces, dentro de esos rangos, pues el refrigerante va a generar pues una llama, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos datos. Entonces, los refrigerantes tienen una clasificación, ¿cierto? Que va de acuerdo a su nivel de toxicidad
y también su nivel de flamabilidad. Entonces, el R32 tiene una clasificación conocida como A2L, ¿cierto? Lo que nos indica que es un gas ligeramente inflamable y que la velocidad de combustión es bastante baja y no es tóxico. Entonces aquí vemos la tabla, ¿cierto? Donde encontramos el R32 clasificado bajo esta categoría, A2L, Lower Flammability, no tóxico. Hay otros refrigerantes utilizados en la industria, por ejemplo el R410 y el R22 son refrigerantes que no son flamables y pues bueno, están dentro de la categoría A1. Está el propano, el butano, el isobutano, dentro de la categoría A3, que no son tóxicos, pero son altamente inflamables. Hay otros que son o tienen ciertas condiciones, no solamente de flamabilidad, sino también de toxicidad, como la amonia, que esto ya pues obviamente era unas condiciones de manejo a nivel de seguridad pues mucho más exigentes. Entonces, son cosas que vamos a ir teniendo allí en cuenta. Entonces aquí vemos unos ejemplos acerca de la flamabilidad del R32, cómo arde, cómo se propaga la llama, ¿cierto? Aquí hay algunos videos, ahorita les voy a compartir un video donde se hace un experimento. Entonces, hay una comparación cuando el R32 se enciende y aquí otra cuando un gas como el propano, pues se enciende, ¿no? Ahí se ve una clara diferencia entre lo que se considera ligeramente inflamable y lo que es altamente inflamable, ¿no? Lo cual esto sí demanda una mayor atención. Dice aquí, incluso si el R32 se enciende, el riesgo de aumento de presión o fuerza explosiva es baja debido a su lenta propagación de la llama. Es una combustión realmente muy lenta. Aquí hay unas imágenes donde se hacen algunos ejercicios, experimentos, cuando tenemos una fuga de refrigerante, ¿cierto? Y se ponen allí algunas velas allí con la llama. Entonces dice aquí, usando encendedores y quemadores comúnmente usados en trabajo, el experimento muestra una propagación ascendiente de las llamas, pero ninguna propagación en direcciones horizontales y verticales. Cuando las llamas se extinguen, pues la propagación vertical de la llama va a desaparecer. Vamos a ver aquí un pequeño video donde se muestra un poquito acerca de las condiciones o cómo se comporta el R32 cuando se tiene una condición de estas. Entonces allí tenemos el R410. Entonces la persona allí está haciendo correr un poco R410 y pone una chispa allí, y no sucede, se propaga la llama, no hay encendido de la misma. Con butano es un elemento que se usa inclusive para soldar, entonces ahí tenemos propagación de la llama. Aquí tenemos el R32, que es un A2L, por eso está etiquetado ahí. Fíjense ustedes que, digamos, no están las condiciones de los límites específicos para que se genere la propagación de la misma. Ahora teniendo una llama encendida, vamos a hacer el experimento, pues haciendo correr un poquito de refrigerante. Fíjense ustedes que no, pues tampoco se genera, digamos, una llama importante, una combustión severa allí al momento de hacer este ejercicio.
Pues otras cosas a tener en cuenta respecto a esto es el R32 y otros hidrofluorocarbonados. Son más pesados que el aire, por lo tanto tienden a sentarse cerca de la superficie del suelo. Entonces, si el gas llena la habitación o la parte inferior de una habitación, también puede causar deficiencia de oxígeno y alcanzar su concentración de combustión. Esto pues obviamente no solo sucede con R32, el tema de la deficiencia de oxígeno, sino con otros refrigerantes. Entonces, algunas recomendaciones para evitar la deficiencia de oxígeno, la combustión del R32, mantener la habitación bien ventilada para lograr un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Es algo importante, es como lo que hoy en día, bueno, no sé, en sus regiones, pero por ejemplo, esto no solamente aplica para el tema de los aires acondicionados. Muchos de nosotros en nuestros hogares tenemos o podemos contar con el servicio de gas natural, gas para cocinar, ¿cierto? Y específicamente, por ejemplo, aquí en Colombia nos exigen que los ambientes, sobre todo donde se cocina, donde pasan las tuberías de gas, debe tener una adecuada ventilación. Y eso se hacen unas mediciones específicas. Si no se cumple con eso, bueno, te van a suspender el servicio. Entonces es algo justamente para evitar un riesgo al usuario, ¿no? Y lo mismo aplica aquí también. Vamos a hablar un poquito de las propiedades del refrigerante. Bueno, ¿qué pasa con el R32, no? Muchos de ustedes seguramente saben que el R410A es una mezcla de dos refrigerantes, ¿cierto? Es una relación de mezcla de un 50-50%. Y fíjense ustedes la composición de composición química de los refrigerantes. Tiene justamente R32, ¿sí? R32 y otro conocido como el R125. Esa combinación hace el R410A. ¿Listo? Mientras que el R32 es un refrigerante netamente puro, ¿sí? Él solo tiene un solo componente. Lo mismo acontecía con el R22. Entonces aquí ya vamos viendo ciertas cosas que van a simplificar un poquito el manejo que se le da con este tipo de refrigerante. Algo adicional al R32. El R32 es quizás nuevo para la región de Latinoamérica, más sin embargo en Europa, en Asia, pues ya lleva mucho tiempo implementado desde mitad de la década desde el 2010 en adelante. Entonces, bueno, de cierta manera esto es algo nuevo para nosotros, pero ya el refrigerante ha venido implementándose en equipos residenciales por mucho tiempo. Entonces, allí vemos algunas características específicas del refrigerante, por ejemplo, la temperatura de ebullición. Aquí vemos las comparativas entre estos tres refrigerantes. En la temperatura, pues en grados Celsius. Estamos hablando de menos 51.7 para el R32, menos 51.5 en el R410 y bueno, menos 40.8. Adicional a esto, la presión, sus propiedades físicas, 3,14, 3,07 y algunos otros índices importantes donde vamos a ver un comparativo, ¿cierto? Que pues en cuanto a las propiedades físicas van a ser muy cercanas, si bien no son iguales, podemos decir que son exactamente iguales, son muy similares entre el R32 y el R410. Los datos de ODP que van a ser 0, el GWP que es mucho menor, y el tema de la flamabilidad que obviamente está categorizado como A2 en la comparación del R410 y el R22. No son tóxicos. Otros datos adicionales acerca de este refrigerante y que lo hacen algo mucho más conveniente tanto para los usuarios como para los fabricantes, y es que es un refrigerante mucho más eficiente con respecto al R410A, un 10% más eficiente, y adicional a esto requiere los equipos que se fabriquen con este tipo de refrigerantes, si se ponen, digamos, un equipo R410 con un R32, la carga del refrigerante va a ser mucho más baja en un equipo R32, o sea, en cuanto
al peso del refrigerante que hay en el sistema o que se requiere en un sistema, va a ser mucho más bajo a comparación de otros. Y específicamente el R410. Entonces, esto lo hace más eficiente y obviamente se ve reflejado en unos costos finales de los equipos, pues que inclusive pueden ser hasta un poco más bajos, ¿no? Y también repercuten en temas de instalación, de la adquisición de refrigerante y demás, que va a ser obviamente una menor cantidad que se requiere. Algunos otros datos importantes acerca de las presiones. Aquí vemos pues el diagrama de Mollier para el R32. Para cada refrigerante hay uno específico. Y vamos a observar que el comportamiento de las presiones con respecto a la temperatura pues va a ser, la presión del refrigerante con respecto a la temperatura va a ser muy similar entre el R410A y el R32. Aquí vemos las dos curvas, la de color verde es el R32, la de color rojo es el R410. Y si ustedes hacen un ejercicio buscando en las tablas de presión y temperatura para cada refrigerante, van a observar que la presión va a variar muy poco cuando ustedes insertan la misma temperatura, ¿cierto? Entonces va a variar ligeramente. Entonces ahí ya vamos viendo ciertas cositas que son relevantes a la hora de darle manejo y también a nivel operacional de los equipos, ¿no? Otro aspecto importante, que es el aceite. Entonces, el aceite, nosotros sabemos que en todos los sistemas de aire acondicionado, pues vamos a tener el corazón del sistema, que es el compresor, ¿no? Y el compresor necesita de un elemento lubricante, pues para obviamente disminuir el rozamiento de sus partes eh, internas, ¿no? Entonces, el refrigerante tiene que ser miscible, el aceite tiene que ser miscible con el refrigerante, ¿cierto? Es decir, que ambos puedan coexistir dentro del mismo sistema. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el tipo de aceite que utiliza un sistema basado también en el tipo de refrigerante. Entonces, anteriormente el R22 requería, bueno, todos los compresores con R22 requerían que el aceite fuese de tipo mineral. Entonces, por ahí un ejemplo, es un ISO 4G, es un ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues, mm, digamos que el R22 tenía esa condicional. Después se pasó al R410, ¿cierto? Y hoy en día que estamos hablando de R32, estos tipos de refrigerantes utilizan aceite sintético o aceite éter, ¿cierto? Y estos aceites son compatibles entre uno y otro refrigerante, por ejemplo, son miscibles, o sea, se puede utilizar el mismo tipo de aceite, ¿no? Entonces, ahí no hay una diferencia en este sentido. Entonces, eso es algo relacionado al tema del uso del aceite. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Dice aquí, el R32 carece de compatibilidad con aceite mineral y esto reduce el rendimiento de retorno a aceite. Entonces, no sé, por lo que para garantizar la compatibilidad se seleccionó aceite sintético como aceite principal para el refrigerante y utilizan unidades R32. Por lo tanto, el aceite éter se utiliza como aceite para estas unidades R32 y R410A. No sé si, Daniel, hacemos una pausa para contestar preguntas. ¿Hay algunas dudas que pronto hayan surgido a lo largo de esta primera parte? Sí, bueno.
Daniel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Aquí estamos. O Rodrigo también, o por ahí que está. Las Bueno, preguntas vamos a dejar un las, espacio entonces la- al final sí, para... al final, Sí, totalmente. dime. Ok, ok. Listo, listo, dale, perfecto. No hay problema. Entonces le damos un espacio al final. Seguramente muchas se van a ir resolviendo a lo largo de la, de la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los puntos claves para el mantenimiento e instalación. Eh, el tema de la identificación de los productos con R32, bueno, sí es importante que los productos desde origen vengan con las etiquetas de advertencia donde se indique que puede existir un riesgo de fuego. Entonces, es normal que encontremos tanto en las indoor como en las outdoor units y en los manuales esta advertencia de caución por un riesgo de fuego. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar a lo largo del embalaje de los equipos y demás. De igual forma, en las placas vamos a encontrar algunas notas específicas acerca de esto. Les va a indicar que los equipos vienen con una carga de fábrica de X cantidad, entonces esto se verifica en la condensadora, donde normalmente les indica el tipo de refrigerante y la carga. Algo importante a recalcar aquí es que el R32 es ampliamente utilizado para equipos residenciales, ¿cierto? Y digamos que para equipos, digamos que de unas capacidades pues, realmente muy bajas. ¿Y esto por qué? Pues justamente los refrigerantes que ahora hoy en día pues se tienden a usar que sean con un GWP mucho más bajo, pues posiblemente van a seguir teniendo esta condición de flamabilidad y no pueden estar, digamos que, en contacto pues, con las personas, ¿no? De forma directa. Eh, por decir algo, alguien hace poco indicaba que se estaba buscando de cierta manera trabajar con R290, pero para temas de confort, para, digamos, sitios donde las tuberías estén metidas dentro de un hogar, este tema pues complica un poco porque eso ya demanda eh, obviamente unos mayores cuidados. Entonces, tengan en cuenta que, pues, de momento, por parte de nosotros, esto solamente se está incorporando el R32 para equipos de tipo residencia y split high walls. Es posible que más adelante simplemente en equipos tipo split de ya estamos hablando de tipo cassette, piso techo, ese tipo de cosas. Y bueno, hasta el momento en lo que sería la tecnología refrigerante variable, pues todavía no se tiene una indicación en cuanto a la implementación del R32, quizás por esto que les comento. Bueno, aquí más temas de las etiquetas que vamos a encontrar en el cuerpo de la unidad. Y vamos aquí a ver algunos comparativos importantes de qué otros elementos contienen estos equipos justamente para mitigar de cierta manera un poco la generación de una explosión o de la llama, ¿no? Entonces, igual hacemos el comparativo con los tres refrigerantes que se han venido implementando para temas de confort. Entonces, temas del el compresor. El compresor siempre va a venir especificado para tipo de refrigerante al cual se diseñó que trabajara. Entonces, eh, el compresor va a estar específico para R32. Si es un compresor de R410, va a estar marcado R410. No existe un compresor que maneje una dualidad de los dos refrigerantes, ¿sí? No existe. Quizás es probable que sí vean en algunas unidades interiores, pero por ejemplo, yo lo he visto en algunas unidades Hitachi que en Asia se manejan con R32.
hay una etiqueta en las unidades interiores donde inclusive dice que puede ser R32 o R410, pero esas son las unidades interiores. Las unidades interiores no tienen, en ese sentido, no tienen algún limitante que los lleve a especificar, digamos, que es refrigerante. Al manejar las mismas presiones, bueno, o similares presiones, pueden tener esa dualidad en unidades interiores. Pero lo que es el compresor, sí es especificado para cada refrigerante. Pues por lo cual aquí, digamos, si alguien tiene una duda específica acerca de, ok, ¿qué pasa si eh, puedo utilizar, por ejemplo, R32 en un equipo R410? La respuesta es no, ¿sí? O también viceversa, puedo utilizar R410 en un equipo R32. Quizás podamos encontrar, esos son en los debates que suceden en la web. Por ustedes pueden encontrar unos que dicen que sí, que no pasa nada, otros dicen que no se debe. Eso obviamente va a evadir la garantía. Lo cierto es que sí, claramente pues no se permite, pero pues bueno, es importante hacer esa aclaración, ¿no? Cada sistema debe trabajar con su refrigerante para estos especificados, sobre todo por temas del compresor, y eficiencia también es importante. Cuanto al tema de las válvulas, el acoplamiento de válvulas es igual universales para R410. Entonces, en cuanto a ese tema de las conexiones, es muy similar. El sellamiento de las tuberías, es posible que internamente en algunos equipos encontremos un sellamiento tipo, que se conoce como lock ring o ultrasonidos, un sellamiento que se hace mediante la llama. Eh, y pues encontramos soldaduras internas con llama. Igual las conexiones van a ser, independientemente de esto, pero las conexiones van a ser roscadas a los otros equipos, entonces digamos que no debemos utilizar, eh, llamas al momento de la instalación de un equipo firewall, por ejemplo, o muy cerca al equipo, ¿sí? Los fusibles que se implementan ya en lo que es la electrónica, los equipos, las tarjetas y demás van a ser de tipo cerámico, justamente para evitar cualquier chispa que pueda acontecer allí. Ya esto es un poquito más de prevención, tomar ciertas precauciones. Esto a diferencia de un fusible de vidrio. También otros elementos de control que vamos a encontrar allí, vamos a encontrar relés a pruebas de explosiones o relés sellados con plásticos. En equipos, a diferencia de equipos que cuentan con contactores AC, donde se genera también se puede generar una chispa allí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Unos capacitores de este tipo, P2, también para evitar algún tema de explosión o llama. El empaquetado pues también se adapta a que sea antiestático. Equipos y bueno, las advertencias que tienen que estar siempre marcadas en los equipos, ¿no? Entonces aquí vemos esto que hablamos en la slide anterior. Entonces el tipo de compresor siempre va a estar marcado, que es especificado para R32 y justamente va a tener su advertencia de que puede propagar la llama. Algunas conexiones puede que se encuentren sin soldadura, pues completamente normal. Y bueno, ya esto hace parte de la fabricación de los equipos también en las tarjetas electrónicas, los fusibles tipo cerámicos. Algo importante, estimados, aquí a tener en cuenta también va a ser las herramientas. Entonces, siempre que se habla de nuevos refrigerantes y todo ese tema, entonces surge la duda de, uy, entonces ahora tengo que invertir en nuevas herramientas, en nuevos equipamientos para darle servicio a los equipos y demás. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, qué pasa, qué cambia, ¿no? Entonces, obviamente, con respecto a los R22 van a existir unos cambios importantes. La presión del R32 versus el R22 es aproximadamente 1.6 veces y el aceite no es que se usa con el R32, es éter en lugar de aceite mineral que se usa con el R22. Entonces, si se mezcla el aceite inapropiado con el refrigerante, puede causar sedimentos, otros problemas. Entonces, las herramientas de servicio utilizadas con el R22 no se deben
mezclar o no se deben utilizar con equipos de R32. Hablamos desde manómetros, de sistemas de recuperadoras de gas y demás. Entonces, siempre utiliza herramientas dedicadas para el trabajo o el tipo de refrigerante que se va a estar trabajando. Ahora, muchas de las preguntas que surgen entre los técnicos, instaladores y demás es, bueno, ahora desde el R410, ¿qué cambios hay? ¿Sí? Y aquí se resume un poquito de lo que hemos venido hablando. Entonces, debido a que el R32 tiene aproximadamente la misma presión que el R410, entonces el aceite también es aceite éter y se puede acomodar con el mismo control de contaminación, entonces no existe una gran diferencia, entonces las herramientas implementadas en el R410 se pueden combinar con equipos R32. Es importante también confirmar con las tiendas distribuidoras que algunas herramientas específicas pues también sean aptas, ¿no? Por ejemplo, unidades recuperadoras de refrigerante o los cilindros y demás. Ya vamos a ver eso un poquitico. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las herramientas implementadas para la instalación o a dar servicio a los equipos. Entonces, estamos hablando del manifold del set de manómetros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues, los tres refrigerantes, vamos a referirnos específicamente entre R32 y R410. Entonces aquí nos dice claramente que es shareable when temperature is recalculated, es compatible, ¿sí? Pero hace una advertencia y es que la temperatura tiene que ser recalculada. Esto de pronto hace referencia a que algunos manómetros de tipo análogo, como ustedes bien saben, vamos a encontrar unos números en la parte interna que es la escala de temperatura y eso va atado al tipo de refrigerante por el cual se diseñó ese manómetro. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar de ese tipo de manómetros, por ejemplo, especificados para R410. Entonces, esa escala de temperatura, pues obviamente hace referencia al R410. Pero si estoy trabajando en R32, dice, ok, no, tiene que recalcularse. Hace referencia a eso. Pero si no vamos a tener en cuenta esas indicaciones de temperatura, simplemente lo vamos a utilizar como una herramienta para hacer alguna otra operación dentro de la instalación del sistema, pues bueno, se puede utilizar sin problema. La escala de presión nos va a servir de igual manera. Ahora, quienes ya hoy en día han venido mejorando sus sets de herramientas, quizás ya cuenten con manómetros de tipo digital, ¿cierto? Lo cual es muy bueno. Y estos manómetros obviamente tienen muchas características bien interesantes. Inclusive ustedes les permite seleccionar el tipo de refrigerante con el cual están trabajando. Con eso, él toma las temperaturas basadas en el tipo de refrigerante que ustedes se tengan allí. Inclusive también pueden hacer la función de vacío, pueden tomar temperaturas, vienen algunos con termocuplas para adaptar las tuberías y demás. Entonces, digamos que allí en ese sentido, pues ya esos manómetros se consideran pues universales, ¿no? Ahora, en tema de mangueras, las mangueras sí deben ser especificadas, o bueno, pueden ser compatibles entre el R32 y el R410. Van a estar dentro de su mismo rango de presiones, entonces no hay problemas. El elemento para, de pronto, si tenemos que hacer algún pesaje del refrigerante, bueno, esto no, esto es indiferente al tipo de gas. Entonces, obviamente, se puede combinar. Lo mismo los dobladores de tubos o los cortadores de tubos no tiene injerencia alguna en cuanto al tipo de gas que tiene la unidad. De pronto hay algunas herramientas que están especificadas para el tema de hacer las conexiones roscadas. Entonces, la Frame Tool puede ser compatible entre uno y el otro. También las llaves dinamométricas, el torque wrench. Podemos mezclarlo también. Del tapón para el cilindro también se puede utilizar. La bomba de vacío se puede también implementar. Es importante que obviamente tenga un adaptador, una válvula check para evitar que el aceite de la bomba se meta dentro del sistema.
el aceite de la bomba, ¿no? Claro está. Entonces es compatible entre los tres tipos de gases. El sistema de recuperación puede ser compatible, sin embargo es importante antes de utilizarlo, pues consultar con el fabricante, con las fichas técnicas que estén disponibles para ver si no hay ningún inconveniente, porque igual por allí va a estar pasando eh, refrigerante, tiene un compresor igual, entonces es importante que se tengan ciertas condiciones específicas. También existen los cilindros de recuperación de refrigerante, donde aquí quizás sí existe, digamos que sería como el lunar, ¿no? La única diferencia donde quizás sí se nos pide que el cilindro tenga que tener una presión máxima de 48 bars, mientras que el R410 sí tiene una presión más baja, ¿no? Y en cuanto a los detectores de fugas, bueno, estos se pueden eh, implementar. Tiene que ser compatible con los gases, obviamente, HFCs, que es R32 o R410. Más allá, bueno, siguiendo hablando del tema de herramientas, entonces que soporte la presión. Entonces, conclusión, sí lo podemos utilizar si es un manómetro para R410, lo podemos utilizar con R32. Las escalas nos van a servir, las de presión, no hay problema. Quizás las de temperatura, obviamente, hay tenemos que hacer el recálculo de la temperatura, lo podemos hacer con las aplicaciones que están hoy en día disponibles para ello. Conexiones en los puertos de servicio y demás van a ser 516. Las mangueras de carga son compatibles igual. Los sistemas de pesaje, como ya lo vimos anteriormente, se pueden compartir también los dobladores de tubos, cortatubos, de torsión y tapas para el cilindro, es lo que hablamos en el capítulo anterior. Las bombas de vacío, como las vemos allí, lo que les comenté acerca de la prevención del reflujo de aceite, o sea, una válvula que las bombas tienen que garantizar un check, para evitar que el aceite se vaya al interior del sistema, los procesos de vacío, las recuperadoras de refrigerante que obviamente admitan la presión que trabaja el R32 o R410, los cilindros de recuperación que estén aptos para una presión máxima de 48 bares, y allí el detector de fugas, que también puede ser compatible. Listo, ahora metiéndonos un poquito en temas de instalación, entonces debo preparar el equipo, ¿no? Debo tener un alistamiento previo a él. Entonces, aquí hay algunas consideraciones específicas. Si bien puede ser una instalación muy sencilla, pues no queremos que se tenga algún lamentable suceso a nivel de algún accidente de trabajo y demás. Entonces, asegúrese que exista una adecuada ventilación en el área para garantizar el suministro de aire fresco y extracción de R32 en caso de que la concentración pues, llegue a sus límites inferiores y superiores de flamabilidad. Es importante que no existan fuentes de calor o llama en menos de 2 metros cercanos a la unidad. Y pues se menciona que el uso de los celulares debe hacerse alejado de 2 metros fuera de la unidad. Son cosas allí que hay que tener presentes pues, para evitar allí cualquier accidente. Entonces, cosas que no están permitidas, no fuentes de ignición, llamas, no llamadas de celular. Y bueno, siempre tener ahí como, tener claridad de dónde hay un elemento supresor de llamas, un extintor, ¿no? También es importante para quienes están relacionados al tema del almacenamiento y bueno, también para los instaladores cuando reciben sus equipos. Normalmente los equipos vienen en sus cajas de cartón, ¿cierto? Vienen debidamente embalados, etiquetados y demás. Pues es importante pronto con un detector de fugas hacer una inspección previa, ¿no? Que no existan fugas al interior. Obviamente garantizar una adecuada manipulación. Eh, Sabemos que estos equipos deben tratarse de una manera, o se les debe dar un manejo delicado de cierta manera, ¿no? Porque cualquier golpe, cualquier
cualquier movimiento brusco puede provocar el rompimiento de alguna de sus tuberías o de los intercambiadores y esto generar obviamente fuga del mismo refrigerante. Entonces, eso es algo relevante tener en cuenta. También nos dicen que se utilice guantes o ropa antiestática para manipular el equipo y pues, también evitar cualquier cosa relevante al tema de inicio que se pueda provocar. Otro tema importante, ya un poquito enfocado al tema del manejo que se le da a las tuberías, ¿no? Ya la tubería que une tanto el equipo exterior como el equipo interior. Entonces se deben seguir las 3 reglas básicas de teoría del refrigerante. Número 1, estamos hablando de un sistema, o los sistemas, las tuberías deben estar completamente secas, es decir, que no exista humedad, ¿sí? No debe existir humedad en las tuberías. Nosotros muy bien sabemos que en el ambiente vamos a tener cierto porcentaje de humedad, ¿sí? No existe en el planeta, pues, un ambiente completamente seco, siempre va a haber humedad. Entonces, dejar las tuberías expuestas es tener agua en cierto estado, pues, en las tuberías. Y esto me afecta obviamente las condiciones operacionales del sistema, inclusive llegándome a afectar el compresor. ¿Qué me causa esto? De pronto agua entrando desde el exterior, por ejemplo lluvias o humedad debido a la condensación que se produce al interior de la tubería o dejándolas expuestas. Otro aspecto importante es la limpieza, limpieza de las tuberías, es decir, que estén libres de polvo, suciedad, capas de óxido formadas durante las labores de soldadura. Si hay que hacer alguna soldadura intermedia, las tuberías ya externas que se trabajen, pues bueno, de pronto tener a la mano nitrógeno para que las tuberías pues queden completamente libres de esa capa de óxido. También hacer una limpieza general con, pues, digamos, un barrido con nitrógeno para limpiar partículas de polvo y demás. En muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, aquí en mi territorio, en Colombia, en las zonas costeras donde de pronto se demanda mucho la utilización de equipos de aire acondicionado, ya los edificios dejan tuberías preinstaladas, ¿no? Entonces, obviamente esas tuberías tienen que entregarse selladas y presurizadas, ¿no? Para garantizar que estén libres de fugas. Y obviamente, aunque se desconoce cómo fue el proceso de instalación de las mismas, pues es importante hacer una limpieza previa, ¿no? Lo otro es que los sistemas deben estar herméticos, libres de fugas. Esto se puede dar por una soldadura insuficiente o las conexiones roscadas que no se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos, ¿no? No se utilizó la herramienta apropiada o de pronto se excedió un poco en la apertura del tubo, en el diámetro y demás. Entonces, este tipo de cosas son importantes checarlas previo a la instalación de los equipos. ¿Qué problemas me llevan algunas de estas condiciones si no se llevan a cabo de una manera apropiada? Justamente un sistema con humedad puede generar atascamiento en capilares. Muchos de los equipos residenciales su expansión se da mediante un capilar, entonces ustedes sabrán que es un tubo demasiado delgado y donde tengamos alguna presencia de humedad, esto se puede repercutir en bolas de hielo viajando a través del sistema y pueden generar bloqueos. Obviamente esto lleva a insuficiencias en temas de enfriamiento, degradación del aceite y fallas del compresor. Como lo vemos en la imagen, pues genera corrosiones en las partes internas del compresor. Lo mismo sucede si tenemos suciedad, contaminación en las tuberías, igual me genera esas mismas condiciones. ¿Cómo garantizamos que no se dé el tema de la humedad y también el tema de contaminación? Entonces, preparar bien la tubería, hacer flushing y hacer un correcto proceso de vacío. Eso es fundamental para todos los sistemas, hacer un adecuado proceso de vacío. Y bueno, en tema de hermeticidad, bueno, que esto, el problema es pérdida de gas, el enfriamiento de calefacción son insuficientes, mega el aceite, genera fallas al compresor. Entonces,
hay que seguir los procedimientos apropiados de soldadura o cardado, o si son conexiones bridadas. Pues, bueno. Es importante también, lo posible, hacer pruebas de estanqueidad, ¿no? Pronto dejar presurizado la tubería un día para garantizar que la presión se mantenga. En este caso se puede hacer con un gas inerte como el nitrógeno. Hay que obviamente validar, por ejemplo, normalmente se hace esas pruebas de hermeticidad, claramente teniendo la condensadora aislada, ¿no? No se hace en la condensadora porque claramente la condensadora viene ya precargada. Entonces se hace al interior de las tuberías que se instalan externamente y también eh, hacia el lado de la unidad interior, ¿no? Verificando que no existan ninguna fugas en ese sentido. Algunas consideraciones específicas, ya hablando acerca del producto que se está en lanzamiento, ¿cierto? Principalmente en la región estamos entrando ya con las unidades high wall inverter o unidades tipo mini split de pared de tipo inverter R32. Algunas consideraciones específicas, bueno, las capacidades disponibles van a estar entre los 12.000 hasta los 24.000. Existe la posibilidad de 30.000, pero entiendo que quizás esto no llega a la región. Vamos a trabajar capacidades de 12, 18 y 24. Aquí encontramos algunas referencias importantes en cuanto a diámetros de tubería o las conexiones de las tuberías, tanto del lado de gas como del lado de líquido. Estas son unidades expresadas en milímetros, este es el diámetro. Obviamente, la de mayor capacidad pues va a tener unos diámetros un poquito mayores en la línea de gas. Por lo demás, todas trabajan con un cuarto en línea de líquido. Los equipos tipo high wall inverter o tipo high wall generalmente son equipos que están diseñados para distancias no tan largas, ¿sí? Y cuando hablamos de pronto de la longitud estándar, que estamos hablando de 5 metros, pues es decir, que el equipo viene, su capacidad viene, el refrigerante pues que está allí contenido, pues soporta una distancia de 5 metros. Más allá de eso hay que generar una adición de refrigerante, pues contemplar el refrigerante con nuestro proveedor para añadirle, porque eso va a repercutir en la operación del sistema. Y la máxima longitud permitida, estamos hablando de 15 metros, ¿ya? Obviamente también se tiene en cuenta una limitante en cuanto a la diferencia de altura. Entonces, estas unidades solamente permiten una diferencia de altura de 10 metros. Es decir, entre el evaporador, la vertical entre el evaporador y la condensadora, 10 metros. Y ya aquí hablamos del refrigerante adicional, ya aquí hablamos de algunos valores pues que son relativamente pequeños, ¿no? Estamos hablando de gramos por metro y aquí nos dice que para la unidad de 12.000 estamos hablando de 16 gramos por metro, es decir, si tenemos un sistema high wall donde vamos a acceder, donde la tubería, pues la conexión está por encima de los 5 metros, entonces por cada metro adicional se deben agregar 16 gramos. ¿Listo? Y para las unidades de 18, 24 y 30, esa referencia va a ser de 24 gramos por cada metro. Ahora, trayendo un poco el tema del manejo que se le da al refrigerante. Muchos de ustedes dirán, bueno, el refrigerante hay que cargarlo al igual que el R410. Es decir, muchos de ustedes bien saben que el R410 debe cargarse en estado líquido. Y eso tiene una razón principal. Y es, recuerden que el R410 es una mezcla de dos refrigerantes. Entonces, si se carga de forma gaseosa, pues esta mezcla se va a descomponer y obviamente pierde sus propiedades. Por eso siempre se debe hacer de forma líquida. ¿Listo? Ahora, en R32 ya existe un poquito, ya es un poquito más flexible ese tema del manejo que se le da. Porque aquí es un refrigerante puro, entonces es indiferente si lo cargo en forma gaseosa o en forma líquida. ¿Sí?
En ese sentido, es más flexible el R32, entonces el refrigerante lo puedo cargar en cualquiera de los dos estados. El proceso de vacío, que es fundamental para toda instalación de equipo de climatización, de aire acondicionado y demás, siempre que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, asegúrese de que todo lo que son las válvulas que encontramos o que podemos encontrar en el sistema, pues estén cerradas, ¿no? Digamos que aquí en este punto la condensadora no debe tener las válvulas abiertas. Y dice que conectémonos a la manguera de servicio del puerto de carga de baja presión helado de gas. Conectar la manguera de servicio, abrir la llave del manómetro, la válvula del manómetro y encender la bomba para evacuar. Después de comenzar el proceso, libere ligeramente la tuerca del lado de abajo y verifique si está entrando aire, si hay ruidos inusuales en la bomba. Preferiblemente, estimados, siempre se sugiere que, bueno, se tenga o el vacuómetro, ¿no? Que es el elemento que nos va a decir cuál es el nivel de vacío que tiene un sistema, ¿no? El vacuómetro que nos lo va a decir preferiblemente en micrones. Si quieren una indicación de referencia, todo lo que esté por debajo de 1000 micrones y que se mantenga nuevamente entre más bajo yo lo tenga, pues me va a garantizar una mejor vacío del sistema, preferiblemente entre 500 y 1000. Entonces, que se mantengan esos rangos si tenemos un vacúometro. Aunque para este tipo de equipos normalmente ustedes van a encontrar en los manuales de instalación y demás, digamos que no se es tan exigente, ¿no? En ese apartado. Quizás ustedes no encuentren un valor en micrones, pero sí les va a dar una sugerencia en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tardar hacer vacío, ¿no? Entonces, continuando con el procedimiento apropiado para esto, entonces nos dice gire el vástago de la válvula que está empaquetada B en unos 45 grados en el sentido contrario a los aguas del reloj durante 6 a 7 segundos. Después de que salga el gas, apriete la tuerca. Allí ya estamos de cierta manera metiéndonos en el tema de meterle la carga al sistema. En este caso, estamos rompiendo vacío o se va a romper vacío con el refrigerante que está contenido en nuestra unidad condensadora. ¿Listo? Si hay que adicionar algo, bueno, se puede hacer durante el proceso de encendido. Ustedes lo pueden a trabajar, esperan más o menos unos 10 a 20 minutos a que se estabilice la operación y luego pueden ir allí metiéndole el refrigerante que haga falta. Lo que les mencionaba aquí, algunos tiempos referenciales de vacío que demandan estas unidades. Entonces, unidades de 9 y 12.000 BTU, más o menos 15 minutos. Unidades ya de 18, 20 minutos y unidades de 24.000, 30 minutos. Ahora, esto también va un poquito relacionado al manejo que se le ha dado a las tuberías y las tuberías han estado expuestas mucho tiempo y demás. O sea, por eso es bien importante no solamente tener en cuenta el tiempo, sino medirlo con un vacúometro. Luego de esto, es importante también tener en cuenta la instalación del cableado, ¿no? Entonces, asegúrese que las unidades estén conectadas a tierra. Todas las unidades de tipo inverter van a tener puerto de conexión. Normalmente ustedes van a encontrar L, N y S. ¿Sí? Aquí en la imagen, L, N y S. Donde pues obviamente una va a ser la línea de potencia principal, su neutro, y la línea que se conoce como S viene a ser la línea de comunicación. Al ser sistemas inverter, se debe establecer una comunicación entre la condensadora y el evaporador. Es importante que ese terminal no haya nada más conectado, que digamos siempre se verifique antes de energizar que el cable que va conectado de un extremo al otro coincida para no generar digamos alguna afectación en las tarjetas. Y normalmente se van a encontrar en los diagramas de conexiones
que la alimentación principal, pues obviamente viene a la condensadora y de la condensadora sale a estos mismos puntos hacia el evaporador. Desde allí se alimenta en cuanto a tema de potencia, ¿cierto? Y también un tema de control. Una vez pues ya se ha efectuado el proceso de vacío, de carga y demás, pues es importante volver a hacer una revisión en cuanto a fugas, ¿no?, que puedan haber quedado. Pues sobre todo en las uniones aquí roscadas a la llegada de los equipos, pues eh, es importante verificar, ya sea con una solución jabonosa, que a mi modo de ver me parece mucho más práctico para visualizar. O también si se tiene un detector de fugas, bueno, aunque este a veces de pronto no es tan fiable, pero es importante hacer esa revisión, ¿no? Posiblemente en las labores de mantenimiento, de pronto adecuaciones que se hagan a los equipos, pues haya que hacer algún desmonte de la unidad, ¿no? Entonces, para desmontar la unidad, en caso de alguna reparación, hay que hacer una recuperación del gas. Siempre recuerden, estimados, que como lo hablamos desde un principio, lo que se busca es proteger el medio ambiente, ¿no? Proteger el planeta. Entonces, de ninguna manera se permite liberar a la atmósfera, ¿sí? Quizás en nuestros territorios no hay unas reglamentaciones estrictas en cuanto a esto y bueno, no sé si a futuro se vaya y es algo que sería bueno, pero no se es tan exigente, ¿no? Pero sí es importante que ustedes mismos exijan, ¿no? O exijan a sus instaladores, a sus colaboradores, a que hagan estas buenas prácticas. De pronto, quienes conocen de primera mano de pronto estos procesos por ejemplo, de instalación y mantenimiento de equipos en Norteamérica, en Estados Unidos, saben muy bien que toda persona, tanto personas como empresas, tienen que estar certificadas y avaladas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Deben hacer unos exámenes, deben tener una licencia, es como una licencia para conducir vehículos, donde tienen que hacer prácticamente un curso donde van a ver temas de manejo de gases, reciclaje de los refrigerantes, recuperación y demás propiedades de los gases, donde ellos tienen que aprobar ese examen para poder darle servicio a los equipos, para poder instalar. Sin eso no se puede. Si no se tiene eso es igual como un vehículo. Cuando yo me paso el semáforo en rojo, ¿qué va a pasar? Te van a multar, es exactamente lo mismo. Entonces, es importante que aquí en nuestra región, en Sudamérica, pues implementemos esas buenas prácticas y procuremos pues tener a la mano elementos para recuperar el gas, por ejemplo. Ahora, hay veces que el refrigerante, pues, por no sé, alguna falla severa, compresores, qué sé yo, una quemadura severa, pues quizás el refrigerante no se pueda utilizar. Es importante, no sé, que identifiquen en territorios qué empresas hacen el tema del reciclaje, ¿no?, del refrigerante o la reutilización del mismo, que se limpie, ¿no? Es importante. Y quizás ahí sí hay una falencia en caso, pronto en nuestros territorios donde quizás no se cuente con esas empresas, pero es una buena oportunidad de negocio para algunos que puedan implementar esto. ¿Listo? Entonces siempre recupere todo el gas, cierre las válvulas. En algunos casos el gas se puede hacer una recuperación. No hay necesidad que se tenga una recuperadora, un cilindro. Muchas veces se puede recuperar en la condensadora. Es un procedimiento que se conoce como el pump down, que es básicamente recoger el gas en la condensadora, ¿no? Se cierra la llave de líquido y se pone a trabajar el equipo y se guarda en la condensadora. Es una práctica que se puede implementar, ¿no? Algunas otras precauciones en temas de mantenimiento: cuando requiere ejecutar soldaduras o cortes con llama en partes del circuito de refrigeración, por favor, la energía en la unidad y asegúrese que haya suficiente ventilación en el área.
Entonces, siga el procedimiento de recuperar el gas, utilizar nitrógeno para purgar tuberías, realizar vacío, nuevamente utilizar nitrógeno para limpiar las tuberías de nuevo y ya realizar los trabajos de soldadura. Es como lo que se sugiere. Y bueno, puede suceder de manera accidental, ¿no? Como les decía, un mal manejo que se le da al equipo, algún golpe que afecte el intercambiador o las tuberías. Entonces, en ese caso, asegúrese de tener suficiente ventilación, corte la energía e intente extinguir cualquier llama abierta y evacuar pues, la habitación, ¿no? Y esperar a retornar una vez todo el refrigerante se ha evaporado. Aire dentro del sistema de refrigeración. Debe evitarse en todo momento el aire y oxígeno dentro de cualquier parte del circuito. Pues obviamente no deben haber ese tipo de gases allí. Se recomienda encarecidamente medir la presión temperatura saturada cuando se haya vaciado una unidad o cuando haya dudas que haya entrado aire al sistema. Eso es lo que se conoce de pronto como presencia de gases no condensables. Pues hay gases en el ambiente. Tenemos nitrógeno, por ejemplo, oxígeno. Si no es un buen proceso de vacío, pueden quedar gases no condensables también. Esto me afecta a las presiones del sistema, obviamente su rendimiento. Lo mismo acontece, estimados, con el tema de los refrigerantes. Siempre es importante que verifiquen o validen con sus proveedores cuando tengan un cilindro de refrigerante, bien sea cual sea, R32, R410. Siempre la sugerencia es verifique que el refrigerante sea genuino y es un ejercicio muy sencillo que cada instalador puede realizar. ¿Cómo darse cuenta que el refrigerante que está ahí, sí, pues por etiquetas dice que es R410, R32, pero qué tal que tenga otro elemento? ¿Cómo lo podemos saber? Muy sencillo. Ustedes toman la tabla presión temperatura de ese refrigerante, ¿cierto? Van a tener referenciado que la temperatura ambiente que existe, la que está el cilindro, ¿cierto? Conectan los manómetros, ¿cierto? Van a tomar la presión y debe corresponder esa temperatura con la presión de acuerdo a esa temperatura. Si hay una diferencia abismal entre uno y el otro, quiere decir que ese refrigerante está contaminado o no es genuino. Y esto se ha identificado mucho, estimados, que muchos proveedores, sobre todo de origen de China y eso, ahí pueden tener algunas falencias en cuanto al suministro de gases que no sean genuinos. Entonces siempre es importante validar que los refrigerantes pues sean apropiados, ¿no? Lo podemos hacer bajo ese método. En cuanto a la carga, bueno, ya les mencioné, ya si necesita hacer una carga adicional, encienda la unidad, revise la diferencia de temperatura entre entrada y salida de aire. Es decir, el delta de temperatura entre suministro y retorno de aire del evaporador debe ser mayor a 6 grados en modo frío, 6 grados Celsius. Y bueno, dice detenga la unidad y espere por más de 10 minutos y verifique la presión estática del gas de acuerdo a la tabla a la derecha. Más o menos aquí una tabla referencial donde se nos indica unos valores referenciales para el R32, R410 o R22, sea cual sea que se esté trabajando. Y cargue el R32 hasta que la presión estática haya alcanzado el valor correcto de acuerdo a la tabla. Eso también es otro método infalible para la carga de los sistemas. Pueden existir bloqueos, sí, de pronto ya por temas de contaminación y demás, entonces R32 bloqueado dentro del sistema. Siempre verifique que el refrigerante, pues, tiene la posibilidad de que quede atrapado, ¿no? Entonces haga fluir nitrógeno, si definitivamente no fluye es porque hay una obstrucción, hay que abrir las tuberías, destapar, mirar a ver qué fue lo que pasó. O de pronto hay veces que, no sé, la tubería tuvo un estrangulamiento, ese tipo de cosas generan expansiones innecesarias o restricciones totales y pueden afectar la confiabilidad del sistema. Algunas precauciones adicionales. Precauciones cuando se ejecutan trabajos eléctricos o se reemplazan componentes eléctricos, siempre mantener una distancia de 2 metros con respecto a fuentes de ignición, tales como estufas, calentadores eléctricos, donde se está ejecutando pues, la instalación de estos trabajos. Asegúrese de no tener objetos combustibles o peligrosos cerca, tener siempre un extintor a la mano. Si el gas está en contacto con llama abierta o algún otro material calentado a una temperatura mayor de 300 a 400 grados Celsius,
Esto va a causar una descomposición térmica y puede generar un gas altamente tóxico. El reemplazo de piezas deben ser pues especificadas por el fabricante, no intente modificar o agregar cargas capacitivas o inductivas adicionales al circuito, siempre reemplace con las piezas originales que provee el fabricante y tener los cuidados necesarios a la hora de cargar y hacer vacío, no sobrecargar el sistema. Siempre váyase con las indicaciones que están en los manuales de cuánto es la carga que debe tener el sistema y asegúrese de no tener el sistema de no contaminar el sistema cuando utilice el equipo de carga. Otra cosa relevante allí, estimados, es el transporte y el almacenaje, ¿no? A eso hay que darle también, no solamente para los instaladores, es importante esta charla, sino también para gente de pronto que está en contacto con la manipulación de los equipos, ¿no? Entonces aquí claramente los equipos están todos completamente etiquetados o marcados de cómo se deben manejar, cómo se deben apilar o en qué posición, ¿sí? Entonces obviamente esto está prohibido porque puede generar obviamente alguna fuga a los sistemas. Hay unas consideraciones especiales. Las unidades y cilindros de gases de este gas deben estar almacenados en una bodega ventilada, donde las temperaturas oscilen entre -10 a 50 grados Celsius. Y obviamente, como es una sustancia inflamable, debe tener las respectivas advertencias. Sí, y no solamente aplica para el almacenaje, sino en el transporte. En algunas regiones los camiones que transportan unidades o cilindros, ese tipo de cosas, deben contar con un etiquetado específico donde se advierte que va con sustancias peligrosas. En caso de ser requerido por las autoridades, pues esto puede llevar a unas multas severas. Entonces es importante prever eso con sus autoridades locales en caso de tener que transportar cilindros y demás. Y pues bueno, ya con eso, estimados, pues damos fin a este pequeño webinar, a esta pequeña charla acerca de la implementación de este refrigerante R32. Es nuevo para nosotros, para nuestra región, pero pues que ya se viene implementando con el transcurrir de los años, sobre todo en países de Europa y Asia. No sé, Daniel, si abrimos ahí el espacio para de pronto contestar algunas preguntas. Primero, gracias Diego por la presentación, fue muy interesante y estoy seguro que muy útil para todos los asistentes. Como mencionaste, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Tenemos poco tiempo, pero vamos a leer algunas, así que lo pueden ir colocando en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de productos utilizan R32 principalmente en la marca York? Bueno, en la marca York, como les mencionamos durante la charla, ahorita estamos entrando al mercado específicamente aquí de América del Sur con unidades High Wall Inverter, solamente unidades High Wall Inverter. Quizás a futuro se empleen unidades, lo que se conoce como Light Commercial. Por ahí hay algo, pero digamos que como tal esa oferta de productos todavía no se ha traído. Light Commercial estamos hablando de unidades tipo cassette, pisotechos o unidades ductables 1 a 1, ¿sí? Es decir, que conectadas a una condensadora. También ya existen con R32, más sin embargo, de momento no estamos entrando a Sudamérica con eso. Por ahora estamos haciendo lanzamientos solamente de High Wall Inverter. Perfecto. Medidas de tuberías. Las medidas de tuberías, creo que, bueno, o sea, ya la respondimos en la sección de cuando hablamos del R32, del High Wall Inverter. Estamos hablando de que tubería líquido, estamos hablando de 6.35 y bueno, en las otras, en la línea de gas 9.5 y la de mayor capacidad de 24 estamos hablando de 15 milímetros, ¿no?
Entonces esas son las distancias. Igual eso lo pueden consultar en las fichas técnicas que vienen con cada producto, especifica los diámetros de conexión. Perfecto. ¿Qué presión maneja el gas R32 en baja y alta presión en split doméstico? Bueno, las presiones van a ser muy similares, como les comentamos durante la charla. Si ustedes hacen un ejercicio chequeando lo que se conoce la tabla PT, tabla presión-temperatura, ustedes van a poner, por decir algo, 45 grados, ¿cierto? Ponen R32, les va a salir X presión. Y por decir, ahorita no lo tengo referenciado, por ejemplo, les va a decir 390 PSI, ¿sí? O 395. En R410 va a ser algo muy cercano, 385. Entonces, digamos que no van a haber una diferencia importante entre la presión de R410 y R32. Van a ser muy similares. O sea, el comportamiento tiende a ser muy similar. Ligeramente, aquí la respuesta rápida es ligeramente un poquito más alto en R32, pero no es tan significativo. Perfecto. ¿Es posible reemplazar el R32 por otro tipo de refrigerante y cuánto de eficiencia se perdería? Pues mira, esa pregunta surge mucho. Si uno se pone a investigar en la web, como les mencioné, podemos encontrar que sí, que es posible, digamos que no hay disponibilidad de refrigerante, no lo tenemos a la mano, digamos que no nos queda de otra que buscar alternativas. Entonces muchos piensan, ok, no, pues si las presiones son similares entre R32 y R410 manejan el mismo aceite, pues entonces a un sistema de R32 le puedo poner R410. Eso es como la interpretación más rápida que se puede dar. Sin embargo, no se debería, ¿no? Y no está, digamos que abierto a que los fabricantes te digan, hey, sí puedes. O sea, realmente ninguno te lo va a mencionar. Más sin embargo, en caso de hacerse, lo que quizás influye mucho ahí va a ser que el R410 quizás lleva, si se va a cargar el R410, quizás puede llevar una carga mayor. El tema es que no se sabe cuánto. Ya debes estimar de acuerdo al rendimiento del sistema, del sistema. Pero respuesta corta es no, y respuesta larga pues la que acabar, ¿no? Puedes encontrar muchas opiniones al respecto, donde te dicen que quizás sí. Es eso. Ok, perfecto. ¿Se puede recuperar el R32? R32 sí, sí se puede recuperar, claro, todo refrigerante es recuperable, de hecho se debe recuperar, ¿no? Nunca descartarlo ni desecharlo al ambiente. Perfecto. ¿Se debe cargar refrigerante por báscula o compresa? Siempre lo mejor es cargarlo pesado, ¿no? A menos que hay equipos que de repente tengan algunas tablas, ya no sé, que no cargues bueno, no te sugieren que cargues por peso, sino que te dicen calcule el sobrecalentamiento. Entonces ahí te dicen, ok, este sistema está cargado, se encuentra balanceado con un sobrecalentamiento de tantos grados. Sí, pero principalmente sí, lo preferible es pesarlo, ¿no? Es tener una báscula ahí. Perfecto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Las preguntas pendientes las contestaremos vía correo electrónico. Muchas gracias a todos por conectarse. Damos por finalizado este webinar y estén pendientes de nuestros próximos entrenamientos y cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos al correo be-la-partners@jci.com, que es de donde reciban la invitación. Y muchas gracias, Diego, por acompañarnos en este webinar. A ti, Daniel, muchas gracias y a todos por su atención a esta charla y bueno, nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.